Buenas tardes, nuevamente nos vemos hoy en Shabbat, el Ministerio Escudriñando su Palabra. Les presenta un nuevo video, esperemos que sea de su agrado y el Altísimo Todopoderoso Israel les abra el entendimiento para entender la palabra del Altísimo mediante su Hijo Yeshua. Empecemos primeramente con el Salmo 1 para que lo mediten y reflexionen lo importante que es estudiar la palabra del Altísimo, la Torah, mediante la luz del Ruach HaKodesh y de Yeshua de Nazaret. Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torah de Yah. En su Torah medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Da su fruto en temporada. Sus hojas nunca marchiten. Todo lo que hace prospera. No así el perverso. No así. Es como paja que arrebata el viento y dispersa en la faz del mundo. Por esta razón, el perverso no se levantará en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yah, el Todopoderoso de Israel, conoce el camino de los justos, pero el camino de los perversos perecerá. Ok, el tema de hoy que vamos a ver es: ¿seremos salvos por gracia por medio de la fe en Yeshua? Hoy Shabbat 12 de enero del año 2019, 6 del mes de Shevat del año hebreo 5779. Vamos a exponer una serie de argumentos de si realmente podremos ser salvos por la gracia por medio de la fe en Yeshua. Este video es la primera parte porque está muy largo. Hay que analizar muchos versículos y pues este video se extendería mucho si pusiéramos o analizáramos todos los versículos que están en nuestra Sagrada Biblia. Muy bien. Hacemos una pregunta. ¿A quién vas a oír y seguir? ¿Vas a seguir a Yeshua, a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O vas a seguir a un hombre, Pablo de Tarso? Tenemos que decidirnos a quién le debemos lealtad, quién es el que nos va a salvar, Yeshua o Pablo, Yeshua como el Hijo de Dios o Pablo como un hombre. ¿A quién vas a oír y seguir? Al que nos dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es Yeshua? El gran maestro y rabino de todos los tiempos. ¿O vas a seguir al que tiene
una olla de mentiras y verdades mezcladas a Pablo de Tarso. Una olla mezclada de verdades bíblicas con su propio evangelio de mentira. Tienes que tomar una decisión. ¿A quién vas a oír y seguir? En la carta hecha por Pablo a los romanos dice, Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Eloá juzgará por Yeshua los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué dice aquí? Conforme a mi evangelio. Ni siquiera dice que es el evangelio de el Padre, ni mucho menos de su hijo Yeshua. Entonces hay que tener cuidado con esta afirmación que está haciendo Pablo en la carta a los romanos. Mi evangelio. Para que lo vean en sus Biblias, Romanos capítulo 2, versículo 16. Continúa diciendo esta reflexión que conforme a lo anterior tenemos la palabra del Altísimo, Eloá, Eya Sheriye y su hijo Yeshua, interpretada y alterada con el evangelio propio de Pablo de Tarso. Pregunto nuevamente, ¿a quién vas a oír? ¿Al Padre y su hijo Yeshua que te hablan claro y de frente? ¿O a Pablo? El Padre y su hijo Yeshua nos dicen, Proverbios 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Proverbios 7:2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley, Torá, como las niñas de tus ojos. Y en Juan capítulo 14, versículo 21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esto lo dijo Yeshua en Juan capítulo 14, versículo 21. Pregunto nuevamente, ¿o vas a oír y seguir a Pablo de Tarso? ¿O vas a oír a el Hijo del Altísimo, Yeshua de Nazaret? Pablo de Tarso es un personaje que habla como los políticos, que cantinflea mucho, que te enreda en todas sus conversaciones, en todas sus palabras, como un filósofo, como un político, como un personaje aquí en México que se llama Cantinflas. Y no es claro ni directo, pero que con ese enredo tu mente, tu cerebro capta lo que conviene a tu carne y no al alma, es decir, desobedecer la ley del Altísimo. Aquí vemos un ejemplo. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de ella, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia del Altísimo, testificada por la ley y por los profetas. La justicia del Altísimo por medio de la fe en Yeshua, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Altísimo. Ahora sí, ¿qué es lo que dijo aquí en todo este rollo, en todo este trabalenguas, todo este cúmulo de palabras? Hay que leerlo 2 o 3 veces para saber qué es lo que realmente dijo. Hay que escudriñar qué es lo que dijo Pablo. Pero en tu mente, vamos a ver qué es lo que nos dijo o captó primeramente la mente de uno. Veamos, ¿qué dijo Pablo aquí en este discurso político de confusión? En Romanos 3:19-23. Sencillo, indirectamente y sutilmente te dice que ya no guardes la Torá, la ley y mandamientos del Eterno, porque la ley, es decir, la Torá, no justifica, sino lo que justifica es solo la fe en Yeshua. Entonces, en resumen, Pablo aquí te dice: no obedezcas la ley, solamente ten fe en Yeshua. Pero antes de entrar en algunas de las mentiras y contradicciones de Pablo, reflexionemos esto. Ahorita seguimos con el tema que acabamos de ver. Pablo fue el 13º apóstol. Sin embargo, Yeshua solo eligió a 12 apóstoles durante su ministerio. Y cuando murió Judas, el traidor, al quedar solo 11 apóstoles, estos, para completar el 12º apóstol, previa oración al Abba Padre, eligieron a Matías por suertes y con ciertos requisitos. Y los remito al Hechos, capítulo 1, versículo 21-26, para que lo analicen. Entonces, aquí es claro que solamente Yeshua eligió a 2 apóstoles en vida, y hay un 13º que se dice apóstol y se autonombró apóstol. ¿Quién es? Pablo. Como decimos en México, aquí hay gato encerrado, hay algo que no cuadra. Analicemos. Si Pablo de Tarso vivió en la época de los apóstoles y de Yeshua, y si iba a ser tan importante su ministerio, ¿por qué no los cogió Yeshua en vida? Si iba a ser tan importante Pablo, ¿por qué los apóstoles, al momento de buscar al 12º apóstol, no buscaban a Pablo para echar suertes y haberlo escogido? O es decir, Pablo, ¿por qué no se presentó por guía del Ruach HaKodesh para postularse como el siguiente apóstol? Les dejo esa reflexión, esa pregunta: ¿por qué no sucedió así? Veamos aquí otra contradicción de la falsa conversión de Pablo. Hay que irnos a Hechos capítulo 9, versículos 3 al 7. Dice Pablo, o contaba Pablo: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad,
y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y lean bien esto que está aquí subrayado. Se pararon atónitos, oyendo, entre comillas, a la verdad la voz, mas sin ver, entre comillas, a nadie. Ahora veamos qué dice más adelante, en Hechos 22:6 a 22:9. Fíjense bien en lo subrayado al final. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Yeshua de Nazaret, a quien tú persigues. Y fíjense en este último párrafo, Hechos 22:9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no oyeron del que hablaba conmigo. Otras versiones dicen: entendieron la voz. Entonces, ¿vieron o no vieron la luz? ¿Oyeron o no oyeron la luz? Estas contradicciones en lo narrado por Pablo dan mucho que pensar, al no haber uniformidad en su testimonio, lo que conlleva a pensar que hay mentira en lo que dice, y se pone en duda la veracidad de la historia de su conversión. Generalmente las historias pueden variar en palabras sinónimas, pero no en palabras contradictorias. Reflexionen y piensen: ¿será verdad lo que dijo Pablo? Ahí cada quien en sus Biblias busque esos versículos que le acabo de mencionar y analicen y reflexionen sobre el testimonio de Pablo en cuanto a su conversión. Bueno, continuemos con el tema. Dice Pablo en Efesios 2:8-9: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don del Altísimo, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, en mi opinión, en cuanto a este versículo, es de dudarse que hay autoridad en Pablo para aseverar que solo somos salvos por la fe. Él está en este versículo afirmando y asegurando que solamente vamos a ser salvos por la fe, y no vamos a ser salvos por obras. Aquí es sabido que el medio hermano de Yeshua, el apóstol Santiago, afirma totalmente lo contrario a Pablo, ya que dice Santiago 2:14: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, solamente la fe. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan ustedes las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así estamos viendo a un hermano que tiene necesidad y le dices: bueno, ve y come a gusto, rico, pero no le das un pedazo de pan. ¿De qué sirve esa frase que tú le dijiste, esa frase de fe, sin accionar, sin darle tú físicamente un pedazo de pan? Reflexionemos entonces, cristianos, católicos y anexos. Supongamos que un amigo o una amiga tuya o un familiar cercano se quedaron sin comer,
porque no les llegó un pago que esperaban y te piden dinero para comer ese día y tú te limitas a decir: el Eterno les bendiga, Él les dará de comer, yo tengo fe que hoy habrá comida en su mesa. Y tú te vas y los dejas, teniendo tú en ese momento el dinero suficiente para haberles dado de comer, o el medio para conseguirla, es decir, haberlos ayudado a conseguir esa comida. ¿De qué te sirvió, pregunto, tu fe de decirles que iban a tener comida si no hubo una obra de tu parte? Es decir, el acto, la acción de darles de comer o conseguirles que comer, ayudarles. En verdad, como dice Santiago, tu fe está muerta, porque no hiciste obra, no accionaste esa fe, porque no completaste lo que ellos estaban necesitando. Veamos qué continúa diciendo Santiago. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios, el Altísimo, Eloah, ella, es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De estos versículos sabemos que los demonios, Yeshua los reprenda, también creen en el Altísimo, en el Eterno, ella, pero no le creen, no hacen sus obras, no lo obedecen. Tú puedes creer en el Altísimo, pero si no lo obedeces, vendrías actuando como un demonio, como un ángel caído, que no le tienen más mínimo respeto al Altísimo, y mucho menos a su Hijo Yeshua. Por eso dice aquí al final del versículo que el hombre va a ser justificado por las obras, por la acción, por el hacer, por obedecer, y no solamente por la fe en Yeshua. Analicemos entonces la contradicción de Pablo con Santiago. Recordemos lo que decía en Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de el Altísimo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces aquí Pablo está diciendo que no hagas obras, que no obedezcas al Altísimo, porque no vas a ser justificado. En cambio, Santiago nos dice: ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras de la ley, la Torah, y no solamente por la fe. Entonces hay un conflicto aquí entre Santiago, el medio hermano de Yeshua, y Pablo. Pablo te dice: no hagas obras, solamente ten fe en Yeshua. Y Santiago nos dice: vas a ser justificado por obras y por fe.
Entonces, ¿qué podemos decir en el análisis de estos dos versículos? El versículo de Pablo en Romanos y el versículo de Santiago. Pablo dice: tengan fe, pero no hagan obras. No cumplan la ley, la Torá, ya que no serán justificados por cumplirla. Entonces, vemos aquí que hay una fórmula, la fórmula de Pablo para perdición del alma, para aquellos que quieran seguirlo y defenderlo, para aquellos que quieran defender lo indefendible. La fórmula para la perdición del alma del creyente es fe en Yeshua sin obras. Esta fórmula, para quien sigue a Pablo, cristiano, católico, adventista, y anexos, es creer en Yeshua, pero no hacer obras. Tal como Santiago lo dice en los demonios, que ellos creen en el Altísimo porque lo vieron sus propios ojos, fueron ángeles caídos, pero no le hacen caso, no lo obedecen. Sí creen, pero no hacen. En cambio, Santiago nos dice: serán justificados por las obras y por tener fe. Entonces, la fórmula de Santiago y Yeshua para la salvación es tener fe en Yeshua, creer en Yeshua y tener obras, es decir, cumplir Torah, cumplir mandamientos. Esa es la fórmula de salvación. Es un binomio. Son dos cosas que hay que hacer para tener la salvación: salvar nuestra alma. Repito, tener fe en Yeshua y tener obras. Cumplir la Torah. Eso es lo que nos va a salvar para tener la vida eterna. La vida eterna prometida por el Altísimo, Ella, Asher, Eye. Por lo tanto, tengamos fe y obediencia. Tengamos las dos cosas en nuestra vida. Por lo tanto, Abraham tuvo fe y obediencia, creyéndole, que es tener fe. Le creyó al Eterno, le tuvo fe al Eterno, y haciendo un acto, un hecho, una acción, hizo Abraham lo que él pedía. Recordemos cuando le pidió en sacrificio a su único hijo Isaac para probarlo, es decir, justificarlo, y preparó el sacrificio, y dada su obediencia al Eterno, el mismo Altísimo le quitó a su hijo del altar, mandando al ángel, y en su lugar se sacrificó un cordero. Entonces, por la obediencia de Abraham, su fe fue perfeccionada, se justificó al hacerle caso, obedecerle al Altísimo, y lo premió al quitarle a su hijo de ese sacrificio y sacrificar un cordero. Así nosotros tengamos fe en Yeshua y hagamos su voluntad, que es la del Padre Altísimo, gran yo soy, ella, Asher Eye, para ser justificados y no ser borrados del libro de la vida y mantener la salvación. Recordemos y veamos ahora la advertencia de Yeshua. Yeshua Nazaret, el rabí de rabí, maestro de maestros, que nos dice en Apocalipsis 22, 12 al 15. Dice Yeshua: presten atención, yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo,
para dar a cada persona, ojo aquí, para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Yeshua no está diciendo aquí de acuerdo a su fe en mí, está diciendo vengo pronto para darles a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras, a cómo obedecieron al Padre, cómo guardaron los mandamientos, cómo se esforzaron para guardar la Torá, la ley del Altísimo. Dice el versículo: yo soy el Aleph y la Taf, el primero y el último, el principio y el fin. Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los que mal usan las drogas en relación con lo oculto, los inmorales sexuales, los asesinos, los adoradores de ídolos y todos los que aman y practican falsedad. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Va a venir Yeshua y va a elegir a los que tuvieron fe en él, hicieron obras, guardaron Torah, guardaron mandamientos, y eso les da o les dará, y esperemos a nosotros aquí tenga misericordia y nos dé también parte de estar en el árbol de la vida, de comer de su fruto, para tener derecho a la vida eterna. Entonces, volvamos a recordar que dijo Pablo y que está en contra de Yeshua. Dice Efesios, que viene siendo Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don del Altísimo, no por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo nos dice: tengan fe en Yeshua, pero no hagan obras, no tengan obras, no guarden la ley. Ahora, en Apocalipsis Yeshua nos dice: presten atención, yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo, para dar a cada persona de acuerdo, ojo aquí, de acuerdo con sus obras. Entonces Yeshua nos dice: tengan fe en mí, fe en Yeshua, y tengan obras, guarden la ley, los mandamientos, la Torah. Está bien claro. Yeshua nos dice: tengan fe en mí y guarden la ley de mi Padre, la Torah. Entonces seguiremos pensando que somos salvos solo por la gracia. No, seremos salvos por la fe en Yeshua y por guardar sus mandamientos, la Torah, los mandamientos del Padre Altísimo. Eye Asher Eye. Veamos ahora la fórmula entonces de la salvación. La fórmula de la salvación es un binomio. ¿Qué es un binomio? Para la gente que sabe matemáticas. Un binomio es un conjunto de dos personas o dos cosas tomadas como una unidad, es decir, como algo solo, dos en uno, o como elementos en equilibrio dependientes uno de otro, es decir, uno depende del otro, van de la mano. Entonces veamos aquí, la fórmula de la salvación es un binomio que es fe en Yeshua de Nazaret más obras, es decir, guardar la Torah, los mandamientos del Padre eterno, ella Asher, ella. Esa, amigos, amigas, es la fórmula de la salvación, es un binomio. La sola fe en Yeshua
no te salva, ni la sola obra te salva. Es la combinación de las dos. Fe en Yeshua más el cumplimiento, la práctica de los mandamientos a diario. Eso es lo que te va a salvar, lo que te va a dar vida eterna. El camino es Yeshua, guardando sus mandamientos. No puedes decir que crees en Yeshua practicando el pecado. Debes tener fe en Él y practicar la ley, los mandamientos. Pongamos un ejemplo de un binomio. Un ejemplo así, un poco fuera de texto bíblico. Bueno, más bien fuera del texto bíblico. Si ustedes observan aquí, hay un carro, un vehículo de los más modernos que hay actualmente y de los más caros. ¿De qué te sirve tener un carro así tan costoso si no puedes encenderlo, si no tienes la batería, no tienes la energía para hacer caminar ese vehículo? No te va a servir ni la batería sola, porque no hay vehículo, ni te sirve el vehículo solo. Si no tiene batería, no lo puedes echar a andar, no puedes encenderlo, no puedes prenderlo para ir a dar la vuelta a pasear. Es inservible. Cada una en sí misma no te sirve por sí sola. Las dos juntas, es decir, el vehículo y la batería, tienen que estar juntos. No pueden estar separados. Así es el binomio de la salvación. Es Yeshua más obras, no en forma independiente. Dice nuestro padre Abba Kadosh en Deuteronomio 5:29: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El Padre aquí nos pide y añora que todos los días guardemos, practiquemos sus mandamientos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. No nos está pidiendo nada imposible. Nos está pidiendo obediencia, que guardemos sus mandamientos. No para beneficio de Él, porque a nada le falta, sino bien para beneficio de nosotros, que nos vaya bien en esta tierra y en la vida venidera. Así de sencillo. Dice nuestro padre Abba Kadosh en Deuteronomio 11:13 al 14: si obedecen cuidadosamente a mis mandamientos que yo les prescribo hoy, amando al Todopoderoso Israel, Yud-Heh-Vav-Heh, y sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma, yo daré la lluvia de su tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerán cada uno su grano, su vino y su aceite. Entonces, ¿qué nos dice nuestro Padre aquí? Obedezcamos en forma cuidadosa los mandamientos para que Él nos dé su bendición a tiempo y a destiempo y podamos disfrutar de alimento, del grano, del vino y del aceite, para que, en resumen, para que nos vaya bien. Dice en el libro de Proverbios el rey Salomón, en el capítulo 3, versículo 1 al 7: hijo mío, no te olvides de mi Torá, de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión
ante los ojos del Altísimo y de los hombres. Fíate del Altísimo de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Altísimo y apártate del mal. Es decir, obedece al Padre Todopoderoso de Israel mediante Yeshua y apártate del mal, es decir, guarda sus mandamientos. No practiques el violar sus mandamientos. No practiques el pecado. Eso es apartarte del mal. Lo contrario a los mandamientos. Así también Yeshua, el Hijo del Altísimo, nos dice en Juan 14:13: y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En Juan 14:14 dice: si algo pides en mi nombre, yo lo haré, en el nombre de Yeshua Nazaret. Y en Juan 14:15 dice: si amas realmente a Yeshua, al Padre Todopoderoso de Israel, guarda mis mandamientos. Continúa diciendo Yeshua en Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está la promesa. Si amas a Yeshua y guardas sus mandamientos, el Padre te amará a ti, y Yeshua te amará a ti, y habrá manifestación en ti de la bondad y la verdad del Todopoderoso Israel. Asher Eye. En Juan 15:10 nos dice Yeshua, el Hijo del Altísimo: si guardan mis mandamientos, ustedes van a permanecer en mi amor, así como yo, es decir, Yeshua, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, la condición para permanecer en el amor del Padre, en su protección, bajo sus alas, en obediencia, es guardar sus mandamientos, tal y como lo hizo Yeshua de Nazaret aquí cuando llegó a la tierra, y seguramente lo está haciendo allá al lado del Padre, al lado de su trono. Pero ¿qué nos enseña Pablo? A desobedecer la Torah, a no guardar sus mandamientos. Espero que ya le esté llegando la luz, el Ruach HaKodesh le está abriendo el entendimiento. Pablo está enseñando al cristianismo, al catolicismo y a todos los seguidores de las iglesias que se apoyan más en el evangelio de Pablo que en el evangelio de Yeshua. Están siendo enseñados a violar los mandamientos del Padre, a no obedecerlos, a practicar el pecado. Dice en Gálatas 3:10, y lo dice Pablo: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjense aquí la barbaridad que está diciendo Pablo. Todos los que dependen, los que practican la ley, las obras, los mandamientos, la Torah, están bajo maldición. O sea, te está diciendo, te estás maldiciendo por practicar la ley. Dice Pablo: pues escrito está: maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y luego en Gálatas 3:11 nos dice: y que por la ley ninguno se justifica para con el Altísimo,
Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Nuevamente nos dice que solamente por la fe vamos a vivir, siendo que ya vimos que es la fe en Yeshua y las obras. Dice en Gálatas 3:12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, es obvio que la ley no es de fe, la ley es de acción, de practicar, de hacer. Tenemos que hacerla, estamos vivos aquí físicamente. Analicemos pues más detenidamente estos versículos. Primero, el que ya vimos, Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen, es decir, todos los que obedecen, porque dependen es sinónimo de obedecer. Si todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nuevamente les digo, observa la barbaridad de Pablo al estar afirmando de los que hacen las obras de la ley, Torah están bajo maldición. Esto no dice la Torah, la ley del Altísimo, no como lo está proyectando, como lo está interpretando. Te está diciendo que si estás bajo la ley se hace maldición, y eso es una barbaridad. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. Primero nos dice un profeta, Josué, esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, la Torah de Moisés, que fue dada por el Altísimo a Moisés, sin apartarse de ello ni a derecha ni a siniestra. Me está diciendo el profeta, tenemos que esforzarnos en leer, entender los mandamientos del Altísimo, no verlos como una maldición, verlos como una bendición, porque son de hecho una bendición. Dice el Altísimo realmente lo que dijo en el Antiguo Testamento, en su Torah. Dice en el libro sagrado de Deuteronomio 28:15. Dice, pero acontecerá, si no oyes la voz del Altísimo tu Elohá, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Efectivamente, dice que va a haber maldición, pero no por obedecer la ley. Oigan bien, cristianos católicos y anexos, la maldición va a venir por no cumplir los mandamientos como consecuencia de no hacer la voluntad del Padre. Esa es la maldición, el efecto. Y Pablo al contrario te está diciendo, tú vas a ser maldito por depender de la ley. Se fija en el juego de palabras. Pero, ¿qué dice el cristiano cómodamente, católico y anexos? Pues que si estoy con la ley me voy a maldecir. Y cómodamente, pues no voy a cumplir más que ningún mandamiento, los que a mí me convengan, cómodamente. Pero no, el Padre dice en Deuteronomio 28:15, está diciendo, si no oyes mi voz y no procuras guardar mis mandamientos, te van a venir maldiciones, pero por no hacerlos, no por depender de la ley. Chequen aquí en Gálatas 3:10 nuevamente, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjense cómo Pablo está diciendo aquí textualmente, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y nada que ver con lo que nos dijo el Padre en Deuteronomio 28:15. Distingamos pues esta sutil diferencia y juego de palabras de verdad y mentira de la olla de Pablo, de la olla de brujería, de confusión. Yud-Heh-Vav-Heh dijo, si no guardas mis mandamientos, te vendrán castigos, maldiciones. Es obvio.
En cualquier lugar que estemos, en el trabajo, si no hacemos nuestro trabajo, nos viene una sanción, inclusive un despido. No porque el trabajo sea una maldición, sino más bien las consecuencias de no trabajar te va a acarrear que te bajen el sueldo o que te despiden. Es por pura lógica. Dice, observen ahora la barbaridad de Pablo, el apóstol mentiroso, que dice: todos los que dependen, hacen, obedecen la ley, están bajo maldición. Chequen estas diferencias. El Altísimo nos dice: si no guardas mandamientos, hay maldición. Pero Pablo nos dice: si guardas mandamientos, si obedeces la ley, si le dependes de ella, hay maldición. O sea, totalmente diferente el sentido que Pablo le quiere dar. Pero por este versículo, millones de cristianos en el mundo, católicos y anexos, seguidores de Pablo y no seguidores del Rey Yeshua, están en desobediencia. Está en peligro su salvación. Todo por obedecer a un hombre que le deben más que nada, le dan una lealtad que no se merece, porque es un hombre. La lealtad debe ser al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso de Israel. Imagínense en el juicio de Apocalipsis, cuando estemos todos reunidos, que un cristiano católico diga: no, pues es que yo obedecía a un hombre, a Pablo, y él me dijo que iba a ser salvo por obedecer a Yeshua nada más, por tener fe en él nada más, perdón. Bueno, pero Yeshua te va a decir: pues yo te dije que sí, tuvieras fe en mí, pero que también hicieras mis mandamientos, guardar los mandamientos de mi Padre. O sea, yo te lo dije, pero ¿por qué seguiste a Pablo? ¿Por qué seguiste a un hombre? Es decir, en el tribunal, ¿cuál va a ser la sentencia en ese tribunal de ese cristiano católico o análogo? Va a ser la condena, con el dolor de corazón del Padre. Pero se nos advirtió, y se nos está advirtiendo muchas veces, por la palabra, por atalayas, que la salvación únicamente es fe en Yeshua y obediencia al Padre. No hay más. Y en cambio, Pablo, que te está diciendo, ya en resumen, Pablo te dice: si dependes de la ley, estás bajo o en maldición. Pero el Eterno nos está diciendo: si no obedeces la ley, te vendrá maldición a tu vida. Suena totalmente diferente. Así que tengan cuidado con su salvación. Ya es tiempo de que obedezcamos y procuremos con todo nuestro corazón lo más posible obedecer al Padre mediante Yeshua. Es una carrera larga, pero que tiene su recompensa: no ser borrados del libro de la vida. Observemos la verdad y la mentira que Pablo mezcló en su evangelio propio, porque él mismo lo dijo, no lo digo yo. Él dijo: mi evangelio. Dice Gálatas 3:10 nuevamente: porque todos los que dependen, obedecen de las obras de la ley, están bajo maldición. Aquí está esta partecita de este versículo. Es una mentira, porque no lo dijo el Eterno. Analícenlo bien. Aquí se los pongo en la pantalla, subrayado. Esta parte es mentira, no lo dijo el Eterno. Y lo dice Pablo: y si está escrito está, se está diciendo que está escrito en el Antiguo Testamento: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Si se fijan, está diciendo para hacerlas. El Altísimo nos advierte que si no hacemos
o practicamos sus mandamientos, va a haber maldición. Entonces esta parte de aquí es cierta, pero desde el punto de vista que si no practicamos, si no lo hacemos, va a haber maldición. Si no guardamos los mandamientos, no va a haber maldición si dependemos de la ley, como dice Pablo, si, si la obedecemos. Va a haber maldición si no la obedecemos. Es totalmente diferente el juego de palabras que Pablo está haciendo en el versículo de Gálatas 3:10. Pero pues desgraciadamente la mayoría de los cristianos obedecen a Pablo, le dicen maestro de la Torá, maestro de la ley, el rabí, cuando Yeshua nos dijo que a nadie le dijéramos maestro, que a nadie le dijéramos rabí, ni pastor, ni padre, únicamente rabí es Yeshua de Nazaret. Que tenga oídos, que oiga. Ya están advertidos. Seguir al hijo del rey o seguir a un hombre. Ustedes deseen. Continuamos. El Eterno nos dice, y el Eterno es claro y directo. El Eterno no es un Pablo, no es un humano para estarnos con rodeo y confundiéndonos. Él da una orden y es una orden, no hay de otra. Es corta y clara. Dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Altísimo, tu Elohá, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Altísimo Todopoderoso te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de ella, tu Todopoderoso. ¿Cómo es posible que Pablo te diga que guardar la ley es maldición cuando también el Eterno nos dijo que guardar la ley es una bendición? O sea, si la guardas hay bendición, si no la guardas hay maldición. Pero Pablo te reburuja en tu mente, en tu cerebro, diciendo que la ley es maldición, cuando dijo claramente el Altísimo que la ley, al desobedecerla, trae maldición. Pero si la ley, al obedecerla, la haces conforme a sus mandamientos, te va a traer bendición. Entonces el Eterno es claro. Si obedeces, bendición. Si no obedeces, hay maldición. Punto. En tu casa, claramente lo puedes ver en tu familia. Si tu hijo te obedece, hay bendición. Hay una comida, hay unos libros, hay un regalo. Si no te obedece tu hijo, ¿qué le haces? Lo castigas, le privas de salir a jugar, le privas de salir con sus amigos. Así de sencillo. No hay que tomar filosofías tipo Pablo para decir lo que es correcto e incorrecto. El Eterno es claro y sencillo, directo, tajante. No nos anda con filosofías extrañas, con reburujos, con palabrería o cantinflería. Él es directo. Continúe siendo el Eterno. En Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Eloá, Yud-Heh-Vav-Heh, tu Todopoderoso, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En el Antiguo Testamento, en la Torá, viene un catálogo de maldiciones y viene un catálogo de bendiciones. Es cuestión de que vayamos a Deuteronomio y cada quien en su casa lo analice y vea la bendición por guardar la ley y la maldición por no guardar la ley.
Ejemplo de bendiciones que el Eterno nos da ahí mismo en Deuteronomio por guardar sus mandamientos. Dice en Deuteronomio 28:3: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Por qué? Por guardar mandamientos, guardar Torah. Dice en Deuteronomio 28:4: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Por qué? Por guardar tus mandamientos. Te está diciendo que si guardas mandamientos va a haber bendición en tu vida, va a haber bendición en todo lo que hagas. No es de otra. Es causa y efecto. Ejemplo de maldiciones del Eterno Todopoderoso por no guardar mandamientos. Dice en Deuteronomio 28:16: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Ojo, maldito por no guardar mandamientos, no maldito por depender de la ley, como dice Pablo. ¿Sí? Deuteronomio 28:17: maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Qué pasa cuando no guardan o no guardamos mandamientos? Se nos maldice nuestro sustento diario, entre otras maldiciones. Solamente aferrados del Eterno mediante Yeshua de Nazaret y guardando sus mandamientos, el Eterno tendrá misericordia de nosotros y nos dará sus bendiciones. Continúa diciendo el Eterno: veamos aquí ejemplos de actos o conductas que te traen maldición, según la Torah del Eterno, que vienen, entre otras, en Deuteronomio 27, versículo 19. Nuevamente les hago hincapié, les recalco: actos, conductas que traen maldición, o sea, actos que violan la ley y que te acarrean maldición. ¿Sí? La ley no es maldición. El desobedecer la ley, recuerden, trae maldición. Dice el Altísimo: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Abominación es el Altísimo, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Es decir, aquí te está diciendo el Eterno que si tienes una escultura o una imagen a la que le rindes adoración, es una abominación para el Altísimo. Es un acto, una acción que te va a traer maldición a tu vida. ¿Sí? Todos aquellos que cargan guadalupanas, que cargan los mal llamados santos en sus cuellos, que tienen en su casa ahí enseguida de la Biblia una guadalupana hecha de barro, que nos está diciendo el Padre ahí, que te va a acarrear maldición a ti y a tu casa. No lo digo yo, lo está diciendo el Padre. Así que si tienes en tu casa un artefacto lo que le rindes culto, adoración, es mejor que lo retires inmediatamente. No porque lo estoy diciendo yo ahorita, es porque lo dice el Padre. Si realmente quieres obedecer al Padre, sobre todo católicos, retiren de sus casas esas imágenes. Otro ejemplo dice: maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Que nos dice el Padre que todos los que deshonremos a nuestros padres, a nuestras madres, que no los hagamos caso, que los maltratemos, vamos a entrar en maldición. Entonces, ¿cómo viene Pablo a decirnos que el guardar la ley es una maldición? No. Nuevamente les digo, el no obedecer la ley es lo que nos va a traer maldición. Dice otro ejemplo: maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: amén. O sea, una persona que compra un terreno y al momento de hacer
el deslinde, hacer la división de otro terreno de su prójimo y poner un cerco. Si toma parte del terreno de su prójimo, seguramente va a haber un problema fuerte, porque tu prójimo, al que le quitaste un pedazo de su terreno, y el padre no lo van a ver a bien. El prójimo te va a interponer una denuncia penal, una querella penal por robar parte de su terreno, y te va a traer problemas. Y es lógico, le estás quitando una parte de su patrimonio. Entonces el Altísimo no vea bien que hagamos eso, y es lógico, porque estamos atentando contra el patrimonio de tu amigo, de tu familiar. Va a haber problemas con tu amigo familiar, tu prójimo, y va a haber problemas con tu padre, el Todopoderoso Israel. Ahí está la maldición, la desobediencia. Dice aquí otro ejemplo: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Cómo no te vas a maldecir si cuando vas caminando a tu trabajo, cuando vas caminando para ir al cine, que ves un ciego y malamente le pones un obstáculo para que no siga avanzando, para que se caiga? Es un acto abominable. Una persona que no puede ver, tú poniéndole un obstáculo, es algo que el Altísimo no ve bien y trae consigo maldición. Vas a tener problemas con la gente que te vea, que de verdad tenga un corazón al Altísimo, y vas a tener problemas con tu padre por ponerle un obstáculo a un cieguito en el camino. Vas a tener doble castigo, la del padre y la gente que te vea, que te puedan inclusive hasta meter a la cárcel por ser tan aprovechado o aprovechada a un ciego que va caminando. Nuevamente digo que Pablo tiene en contra de la ley. La ley es buena, la ley le hizo el Altísimo. ¿Cómo se atreve Pablo a decir que la ley trae maldición? La ley no trae maldición en sí misma, trae maldición el desobedecer la ley. Recuerden, no sé por qué Pablo esté diciendo eso. Seguramente es una piedra de tropiezo para todo aquel que no escudriña las palabras del Altísimo. Dice otra conducta, otra que está prohibida por el Altísimo: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Te vas a maldecir o se va a maldecir la gente cuando viole o pervierta el derecho por actos de corrupción que afecte a un extranjero, que afecte al huérfano, que afecte a la viuda. Digamos aquí, si un abogado en un juicio le cuenta mentiras al juez para afectar a un extranjero, para no darle una pensión alimenticia a un huérfano, a una viuda, y se las quita por mentiras que dijo el abogado, es un acto abominable, un acto de maldición. ¿Cómo puede una persona afectar a un huérfano, a un extranjero, a una viuda, en sus alimentos, para obtener un lucro indebido por un acto de corrupción? El Eterno lo vea mal y trae maldición. Doble maldición, diría yo. Si el juez se da cuenta de la mentira del abogado, lo sanciona por haber mentido, pero también el Eterno va a traer maldición a ese abogado que afectó al extranjero, le quitó el pan de la boca al huérfano y a la viuda. Entonces nuevamente digo, ¿qué trae Pablo en contra de la ley? ¿Por qué no quiere que la obedezcamos? Si es correcta. Si no obedeces, es maldición. Si obedeces, es maldición.
es todo. Pero pues necesitamos escudriñar la palabra para entender realmente cuál es la razón de las cosas y no desobedecer al Padre. Aquí entra una reflexión de mi esposa, que cuando predicamos en los parques se inspiró y se hizo una pregunta, los plasmó en su cuaderno y dice: el Padre dice muchas veces en el Antiguo Testamento que si obedecemos sus mandamientos nos bendecirá y nos irá bien, tal y como lo acabamos de ver en Deuteronomio. Entonces mi esposa se hace una pregunta y se la hizo en aquel tiempo, y yo les pregunto a ustedes que están escuchando y viendo este video: ¿consideran que a la humanidad le está yendo bien, por lo menos en los últimos 2000 años? La respuesta es clara: no nos está yendo bien. Entonces debemos de entender que no hemos cumplido con sus mandamientos. La humanidad ahorita está en decadencia moral, sexual, de valores, familiar. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo los lineamientos del Todopoderoso, no estamos siguiendo la ley del Eterno, sus mandamientos. Y no lo veamos desde el punto de vista de la religión, que si estás en tal cual religión hay que obedecer mandamientos, ¿no? Es cuestión de que cada quien tomara su Biblia, independientemente de si está o no está en una religión, la leyera, analizara y reflexionara sobre los mandamientos, qué es lo bueno y qué es lo malo, para así cada quien nutrirse de los valores bíblicos, de la ley del Eterno, y hacer cada quien lo que le corresponde, hacer el bien y no el mal. Pero ¿qué ha hecho Pablo, el apóstol mentiroso? ¿Qué han hecho los pastores, los sacerdotes que siguen a Pablo, la doctrina? Ha hecho cristianos desobedientes, irreverentes a la ley del Altísimo. Por eso en parte estamos como estamos en México, Colombia, Venezuela, Latinoamérica, en todo el mundo. Estamos con una cultura irreverente, idólatra, desobediente al Altísimo. Está el mundo de cabeza, porque no estamos obedeciendo la palabra del Eterno. Así de sencillo. Por esos pastores que no entienden, no analizan, estamos de cabeza. Por esos sacerdotes que no entienden, no analizan, estamos de cabeza. Porque están predicando el evangelio de perdición de Pablo de Tarso. No hay otra explicación. No hay la educación de valores, porque todo cristiano dice: yo no hago esto porque entraría en maldición por estar bajo la ley, por no entender ese versículo. Así que los invito a que dejemos de tenerle miedo a los pastores, a los sacerdotes, a Pablo, y le tengamos miedo al Eterno, al que nos va a dar vida eterna o nos va a quitar la vida eternamente. No hay de otra. Esos pastores irreverentes, sacerdotes irreverentes que están perdiendo almas, sean advertidos el día de hoy que si siguen así van a perder su alma y las almas de las que confían en ustedes, porque la gente no quiere leer, el cristiano no quiere leer, ni católico no quiere entender, y si ustedes pastores los guían con esas doctrinas de perdición, pues va a haber mucha gente que va a estar en el fuego eterno y poca gente que de veras estudia va a estar
en las moradas del Altísimo. Así que tú que escuchas, ya no sigas ni a Pablo, ni al pastor que esté a favor de Pablo, ni al sacerdote que esté a favor de Pablo. Sigue al Eterno, sigue su ley. Te pido, tú que escuchas, que cuides tu alma y sigas la ley, la Torá, los mandamientos, con oración, para que el Padre te guíe mediante Yeshua, qué es lo que debes hacer para la salvación propia de tu alma. Continuamos analizando las mentiras de Pablo. Dice Pablo en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces nuevamente les digo, aquí Pablo nos invita a desobedecer la ley, porque está diciendo, ninguno se justifica por la ley, ya que por obedecer, practicar o hacer la ley, no nos vamos a justificar, sino que solo por la fe vamos a ser salvos. Entonces recordemos el binomio que les dije hace unos minutos, y despierten, cristianos, católicos y anexos. La fe en Yeshua, creer en Yeshua, más el hacer, el obedecer los mandamientos, la acción, las obras de la ley, es lo que nos va a salvar. Nuevamente les recalco, fe en Yeshua y práctica de mandamientos. Esa es la salvación. Dice, observemos cómo Pablo, el apóstol de la perdición, parte en dos la fórmula de salvación. Analicemos más minuciosamente Gálatas 3, versículo 11 y 12. Dice Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con el Altísimo. ¿Qué te dice aquí? No cumplas la ley, no vivirás. Dice Pablo, continúa diciendo, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Te está diciendo, solo vivirás por la fe en Yeshua. Lo que ya vimos que no es cierto. Dice Gálatas 3:12, y la ley no es de fe. Yo les digo, según lo que yo interpreto, claro que no es de fe, es de hacer, es de acción. La ley nunca va a ser de fe. ¿Por qué? Porque se necesita el hacer, el practicar algo, el guardar el mandamiento. Continúa diciendo Pablo, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y aquí es cierto, porque si hacemos las cosas que nos dice el Padre, guardamos sus mandamientos, vamos a vivir, vamos a tener bendición. Entonces claro que debemos practicar los mandamientos. Entonces fíjense todos en Gálatas 3:11 y 3:12 cómo mezcla Pablo verdades y mentiras y cómo parte la fórmula de la salvación. La parte en dos. Nos dice, no cumplas ley y ten fe. Bueno, veamos qué nos dice Yeshua en Apocalipsis acerca de guardar la ley y mandamientos. Dice en Apocalipsis 3, en la Biblia hebrea o Biblia con traducción hebrea de Diego Ascunce, que les recomiendo que bajen esa Biblia de internet, la analicen y la vean. Está muy interesante y está muy cercana al lenguaje hebreo, a lo que es la Torá de Israel. Dice la Biblia de Diego Ascunce, bueno, traducida por Diego Ascunce. Escribe al Malaj de la Asamblea Mesiánica de Sardis. Malaj es ángel. Escribe al ángel de la Asamblea Mesiánica de Sardis. He aquí el mensaje del que tiene los 7 Ruajim,
de ella los 7 espíritus y las 7 estrellas. Yo sé lo que estás haciendo. Tienes una reputación por estar vivo, pero de hecho estás muerto. Despiértate y fortalece lo que queda, antes de que también mueras, porque he encontrado lo que estás haciendo incompleto ante la vista de mi Eloá. Por tanto, recuerda lo que recibiste y oíste, obedécelo y vuélvete de tu pecado, porque si no despiertas, vendré como un ladrón y no sabes en qué momento vendré sobre ti. Sin embargo, tienes un poco de gente en Sardis que han guardado la Torá y caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. El que prevalezca como ellos será vestido de ropa blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. De hecho, yo, Yeshua, le reconoceré delante de mi Padre y delante de sus malachim, de sus ángeles. Los que tienen oídos, oigan lo que el Ruach está diciendo a las asambleas mesiánicas. Aquí, si ven, está advirtiendo Yeshua que despertemos, porque muchos andan caminando muertos en vida. ¿Por qué? Porque se está haciendo todo incompletamente. La gente está teniendo fe en Yeshua, pero no está guardando mandamientos. Estamos incompletos. Debemos de completar la fórmula de la salvación. Nos está diciendo Yeshua que recordemos lo que ya se nos dijo y que lo obedezcamos. Ya se nos dijo los mandamientos, ya se nos ha dicho en varias partes los mandamientos, pero no los obedecemos. No los obedecen los cristianos, católicos y anexos. Te está diciendo Yeshua, vuélvete de tu pecado, o sea, obedece la Torah, no la estés desobedeciendo. Nos está advirtiendo Yeshua que si no despertamos, Él vendrá como un ladrón. Y como no sabemos qué momento, tengamos cuidado. Entonces nos dice Yeshua, hay gente que sí está guardando Torah. Entonces, esos que guardan Torah, dice Yeshua, van a caminar vestidos de blanco en el día del juicio. ¿Por qué? Porque alcanzaron dignidad. Nos está diciendo Yeshua que el que prevalezca, el que guarda Torah como ellos, será vestido de ropa blanca y no será borrado su nombre del libro de la vida. ¿Qué dicen en las iglesias cristianas? Cuando hacen oración y les pedimos que escriban mi nombre en el libro de la vida. Pues el cristiano se ve que ni siquiera ha leído Apocalipsis. Todos esos que hacen oración así, o sea, ya estamos inscritos en el libro de la vida, todos, desde el principio. Aquí lo que tenemos que hacer es que no nos borren del libro por no guardar Torah, por no obedecer al Altísimo, por no creer en Yeshua. Analicen, cristianos, eso. Analícenlo, o sea, ¿cómo es posible que en las oraciones de fe pidan que se inscriba el nombre de la vida de la persona si claramente Yeshua nos está diciendo que no seamos borrados del libro? O sea, ya fuimos inscritos, todavía tenemos la inscripción, tenemos que conservar esa inscripción en el libro de la vida, obedeciendo al Padre y creyendo en Yeshua. Analicen eso, cristianos que hacen la oración de fe cada domingo en lugar de Shabbat. Bueno, dice Yeshua, yo la reconoceré delante de mi Padre y delante de sus malachim. Dice Yeshua, los que tienen oídos, que oigan lo que el Ruach está diciendo a las asambleas mesiánicas. Por lo tanto, la fórmula o binomio de la salvación se encuentra en Apocalipsis 7:13 al 15. Vayan a sus Biblias, chequen ese versículo que fue dictado por Yeshua mismo y nos dice: uno de los ancianos me preguntó, estas personas vestidas de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí,
Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Ellos han lavado sus ropas, es decir, han guardado la Torá y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Yah. Fíjense aquí cómo Yeshua pone la fórmula de la salvación, el binomio de la salvación, y nos dice en primer lugar, los que vinieron de la gran tribulación, ¿qué hicieron? Lavaron su ropa. ¿Qué significa lavar su ropa? Que guardaron la Torá. Esta es la primera parte de la fórmula. Y dice, aquí está el prefijo y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Es decir, guardaron Torá, creyeron en la sangre del Cordero. Perfeccionaron sus obras en la sangre de Yeshua de Nazaret. Aquí, amigos, está encerrada lo que hemos venido explicando, la fórmula de la salvación. Entonces, laven sus ropas, ustedes que escuchan, guarden Torá y emblanquezcan su ropa con la sangre del Cordero. Perfeccionen la obra. Aquí está el binomio. ¿Para qué? Para la salvación. Si los cristianos dicen que van a ser raptados, que van a ser salvados por Yeshua en una nube, con unas arpas allá en Los Ángeles, pero Yeshua dice otra cosa. Si quiere cristiano salir de la gran tribulación, no va a ser rapto, va a haber tribulación. Si quiere salir de esa tribulación, si quiere salir limpio, hay que guardar Torá y hay que creer en la sangre del Cordero. Ahí está la fórmula en Apocalipsis. El que tenga oídos, que oiga esto, y pues les pido que lo analicen cada quien en sus Biblias, en su casa. En sus Biblias va a decir lavado sus ropas, pero las interpretaciones que se han hecho y las traducciones le han quitado lo de guardar la Torá. Pero en la Biblia, quien tenga la Biblia de 1901, de la Biblia, ¿cuál es la Biblia? No recuerdo, ahorita se me fue el nombre. La Biblia más antigua, de 1901, viene ahí textualmente guardado la Torá. Como en la Biblia de Diego Ascunce, bájenla de internet y vean lo que dice exactamente. Veamos entonces detenidamente esta fórmula de salvación descrita en Apocalipsis. Vamos a ver a una Biblia, la Reina Valera. Dice Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces, el binomio de la salvación de tu alma está en lavar tu ropa, guardar Torá, sus mandamientos, o sea, los mandamientos del Padre, y emblanquecerla, es decir, perfeccionarla con las obras, guardando la Torá, por creer o tener fe en la sangre del Cordero. Entonces ya estamos por terminar este video. Ya todo lo que hemos visto, lo que hemos analizado, escudriñado, porque este es el fin de nuestro ministerio, escudriñar la palabra, no leer como el perico, como lo hacen en los domingos los sacerdotes o pastores, que te dan 1 hora, 3 horas de alabanza y 5 minutos de Biblia. Analicemos, después de todo lo dicho, ¿seguirás a Pablo y sus enseñanzas de perdición? ¿Y seguirás creyendo en la salvación por fe y no por obras? Analiza, ¿cuál es tu respuesta? Recordemos, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Recuerda, no seremos salvos por solo tener fe en Yeshua, ni seremos salvos por tener solo obras. Seremos salvos en nuestra alma por creer, tener fe en Yeshua y procurar guardar sus mandamientos, es decir, hacer la voluntad del Padre como Yeshua obedientemente lo hizo. Entonces, ¿cuál es la verdadera gracia? No la que pregona Pablo. La verdadera gracia está en que la salvación se completó o se va a completar por la gracia que tuvo el Padre Yud-Heh-Vav-Heh en enviarnos a su Hijo. La gracia está en habernos enviado a Yeshua, porque por solo hacer obras no nos salvaríamos, y nos envió la otra parte del binomio de salvación, a Yeshua, como la verdad, el camino y la vida para volver al Padre, salvar nuestra alma y tener vida eterna. Al creer en Yeshua como regalo, como gracia que nos dio el Padre, y practicar sus mandamientos. ¿Y qué se entiende por gracia? Los vocablos utilizados en las escrituras para gracia son taibutá en arameo, shen en hebreo y charis en griego. ¿Qué significa? Regalo, beneficio o favor inmerecido. Esa es la gracia, favor inmerecido. Significa amabilidad, ternura, bondad, algo gratuito, regalado, que independientemente de lo que la persona subordinada o inferior haga, el superior le otorga su beneficio, favor, aceptación y amor. Entonces, el Eterno, como el Todopoderoso de Israel, por gracia, nos regaló, nos dio a su Hijo. Esa es la gracia, el regalo que el Altísimo nos dio al enviarnos a su Hijo. Esa es la verdadera gracia, no la gracia que pregona Pablo de Tarso en violar mandamientos. El regalo está que el Altísimo tuvo misericordia de nosotros y nos envió la otra parte de la salvación, a Yeshua, porque por las obras, por solo cumplir las obras, no vamos a ser salvos. Es la combinación de los dos. Por eso nos envió su gracia mediante Yeshua de Nazaret. Entonces, si gracia significa un regalo inmerecido, un beneficio o favor inmerecido, entonces concluimos que el Padre nos ha dado el mejor regalo de vida, a Yeshua de Nazaret, para completar nuestra salvación y alcanzar la vida eterna, ayudándonos a perfeccionar nuestras obras, invocando su nombre para ayudarnos a guardar sus mandamientos y conocer la voluntad del Padre, con el propósito de la salvación de nuestra alma, porque nosotros solos no podemos. Necesitamos al Padre mediante Yeshua de Nazaret como camino para tener bendición aquí en la tierra y alcanzar la vida eterna. Bueno, ya para terminar, la pregunta inicial de este video fue: ¿seremos salvos por gracia por medio de la fe en Yeshua? La respuesta ha quedado más que respondida y explicada en este video, y la respuesta es no. Seremos salvos por la fe en Yeshua y por guardar los mandamientos del Padre, su Torah, estudiando el Antiguo Testamento, por la gracia, regalo que nos dio el Padre al enviarnos a su Hijo, para completar nuestra salvación. Entonces, bendición a quien vio este video, que Él, ella, nuestro poderoso, bendiga mediante Yeshua a quienes vean este video, les abra el entendimiento y les permita alcanzar
la salvación, así como sus familias. En el nombre de Yeshua. Amén.